Buenas tardes. En nombre de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, le damos la bienvenida a este segundo ciclo de charlas sobre estrategias de diferenciación en sistemas agroalimentarios. La verdad que para nosotros es un placer el poder compartir estos espacios, que siempre los organizamos durante la segunda mitad del año, recibiendo a especialistas en la temática, o sea, especialistas que están trabajando y que de alguna manera nosotros consultamos permanentemente en el marco del trabajo de la cátedra, a través de lo que nosotros denominamos la plataforma en diferenciación de agroalimentos. Quiero primero y antes que nada agradecer especialmente a las autoridades de la facultad, a nuestra decana, la doctora Marcela Gali, y a la secretaria de Relaciones Institucionales, la doctora Karina Álvarez. La verdad es que queremos agradecerlo muy especialmente, no solo por el espacio y por apoyarnos en todas estas actividades, sino también la libertad con la que nos han dado para que nosotros podamos trabajar en este sentido y invitar a distintas personalidades, a distintos profesionales, especialistas, con ópticas distintas sobre la temática. También agradecer y mencionar el equipo que está trabajando dentro de la cátedra, no solo a la totalidad de los docentes, sino muy especialmente al ingeniero y licenciado en gestión de los agroalimentos, Juan Ignacio Pina, también al licenciado en gestión de los agroalimentos, Fernando Grimaldi, y el ingeniero agrónomo Mariano Zanón, que están permanentemente y haciendo que esto esté en el aire en estos momentos. Así que vuelvo a darles la bienvenida. Hoy tenemos la presencia del ingeniero agrónomo Marcelo Champredonde. Marcelo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Sur, cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Toulouse, Francia, donde obtuvo el doctorado en estudios rurales con mención en economía. Y luego realizó un postdoctorado en el INRA de Francia, en Córcega, sobre diferenciación de productos locales mediante sellos de calidad por origen geográfico. O sea, ustedes saben que nosotros trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con sellos de calidad directamente por origen, y la verdad que es un placer tenerlo hoy a Marcelo para contarnos su experiencia y para contar su óptica acerca de este tema. Desde 2006, Marcelo anima equipos orientados a la identificación, rescate y valorización de productos locales mediante denominaciones de origen y otras estrategias. Además es profesor de la maestría PLIDER, profesor invitado de la Cátedra de Extensión del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, profesor en la Universidad Provincial del Sudoeste y referente nacional e internacional en valorización de productos locales, trabajando especialmente en denominación de origen. Así que por eso les decía, para nosotros es un gusto, un placer el poder compartir estos espacios y un poco el conocimiento y la experiencia y la trayectoria de Marcelo. Marcelo, bienvenido, te damos el espacio para que comiences con tu presentación. Solamente mencionarles que tienen la posibilidad de hacer preguntas, vamos a estar levantando esas preguntas, y al final de la presentación de Marcelo vamos a tener un espacio de intercambio para poder evacuar todas las dudas que de aquí surjan. Marcelo, bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y con colegas y alumnos un poco nuestra experiencia, nuestra mirada, como decían, que por ahí puede tener algunos matices con otras. Así que bueno, la idea es compartir los conceptos que se fueron generando y evolucionando a partir de las experiencias y cómo nuestras experiencias fueron evolucionando a partir de reflexionar y ver distintos los objetos y las personas con los que trabajamos, sobre todo las personas. Vamos a ver por qué debería funcionar el compartir pantalla.
En principio sí, estamos bien. A ver, ahí se ve, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien. Se escucha muy bien y se ve muy bien también, Marcelo, para que te quedes tranquilo. ¿Perdón? ¿Se escucha? Se escucha muy bien Porque y yo lo se ve muy escuchaba bien. cortado. Si se escucha cortado me avisan, por favor. Bueno, titulamos la presentación de la diferenciación a la valorización de los productos locales como una contextualización de conceptos que no siempre son lo mismo y que uno puede englobar a otro. Bueno, allí va nuestra reflexión. Voy a comenzar haciendo una pregunta. Cuando nosotros hablamos de diferenciar un producto local, ¿qué nos estamos imaginando? ¿No? Quizás hay ideas que se vienen frecuentemente rápido a la cabeza y puede ser el comprender sistemas productivos de transformación, ¿no? Y mediante sellos, por ejemplo, con calidad diferenciada, ofrecerlos en un mercado y que esa diferenciación esperamos normalmente que mejoren las cotizaciones, una mayor rentabilidad o abrir nuevos mercados, ¿no? Entonces lo que nos imaginamos enseguida es un efecto económico que se transmite hacia las etapas de producción. Bueno, podemos preguntarnos si esto se da así y con qué frecuencia, ¿no? Y por eso lo primero que se me ocurrió un poco fue poner en contexto, porque estos procesos pueden ser distintos según la época, según el lugar, preguntarnos si realmente se da así ese proceso. En este caso estamos abordándolo más desde una visión de cadena y partiendo del consumidor al productor, ¿no? Si el consumidor, que es el objeto de todo ese esfuerzo, lo reconoce, se supone que los consumidores primero conocen los sellos de calidad, es un supuesto fuerte, que están dispuestos a pagar más por esos sellos, que esa cotización superior va a cubrir, va a generar beneficios porque cubre los costos de diferenciación y los excede, y otro supuesto, pero son todos supuestos, que ese beneficio se va a distribuir en forma equitativa entre los actores de esa cadena. Eso es un poco lo que uno se imagina en abstracto, ¿verdad? Pero bueno, por allí las experiencias nos van marcando contextos y situaciones distintas, entonces, por eso la primera pregunta sería, bueno, pero ¿todos los territorios están, digamos, en condiciones o presentan las características para este tipo de procesos? ¿Todos los productos se adaptarían a este tipo de lógica? ¿Todos los esquemas de los sistemas agroalimentarios son similares y funcionan como nosotros nos imaginamos? Y si no funcionan así, ¿cómo abordamos esta diversidad? ¿Cómo la comprendemos y cómo actuamos? ¿No? Esto es un poco lo que quisiera transmitir como experiencia, comenzando por un diagnóstico que se efectuó sobre las miradas de los territorios y los sistemas agroalimentarios en América Latina, concentrados en este caso en productos locales, esos productos que nosotros llamamos los típicos, los que son tradicionales de un territorio. Entonces, lo que les voy a mostrar fue la encuesta que hicimos con un colega que se llama, en realidad la hizo él y yo lo acompañé, para ser más exacto, Gilberto Mascarenas de Brasil, y juntos teníamos que presentar un trabajo en un congreso sobre los sistemas agroalimentarios localizados, CIAL, ahí tienen el loguito CIAL de la red americana, y este enfoque de sistemas agroalimentarios localizados es el que nosotros nos inscribimos y se inscriben todas nuestras experiencias y conceptos. Entonces, todos estos colegas de México, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, de Chile, Venezuela y de alguna institución internacional que también trabajan movilizando el enfoque CIAL, nos respondieron a las preguntas de qué dificultades encontraban ellos y qué potencialidades cuando trabajan en la valorización de productos locales
o en la diferenciación de productos locales en América Latina. Las principales dificultades que se enfrentaron, y que nosotros en eso podemos dar fe, es la discontinuidad de las políticas y las discontinuidades institucionales, ¿no es cierto? Somos un continente o países donde se alternan distintos tipos de políticas y por lo tanto la orientación de nuestras instituciones y de las acciones pueden ser cambiantes. Los colegas hicieron mención directamente de una burocracia institucional, corrupción e impunidad como contexto. Que las culturas locales tienen una baja valoración. Que las instituciones gubernamentales proponen modelos de producción que son extractivos y productivistas. O sea, cuando uno está pensando en conservar el patrimonio, la biodiversidad, la especificidad de muchas expresiones culturales, lo que nos dicen todos los colegas, y gracias a Dios yo no estaba incluido en la encuesta, entonces hago bien las palabras, pero son de ellos, estos contextos son los predominantes, las políticas van más hacia la productividad y productos más homogéneos e industriales que estandarizan los gustos y que benefician principalmente a agentes externos. Serían sistemas de producción con muchos insumos muy dependientes de agentes externos y cuyos productos también son poco diferenciados, son commodities, y que tienen impactos variables y muy fuertes en los territorios. ¿Qué otras cuestiones de contexto señalaron? Que las reglas formales no son las reglas reales. Una cosa es la Constitución, como debe ser, y otra cosa es cómo nos encontramos, sobre todo las cuestiones en los aspectos comerciales, ¿no? El control comercial, el control sanitario y las condiciones de competitividad y para la competencia, con quién competimos cuando diferenciamos. La informalidad confiere gran competitividad, con lo cual la formalización podría equivaler en muchos casos a una pérdida de competitividad, ¿no? Y las normas, muchas normas sanitarias en distintos países de América Latina no se adaptan a las realidades de esos productos locales. Un queso, un chacinado en forma artesanal, un queso de leche cruda en forma artesanal, bebidas fermentadas. No necesariamente el contexto sanitario se adapta a la realidad de esos productos y de esas producciones, ¿no? De esos establecimientos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con estos actores locales si los hacemos visibles y los exponemos a las normas legales, si no pasan a ser de informales a ilegales visibles? ¿No es cierto? Y bueno, estos son un poco los contextos donde nosotros suponíamos que la formalización o en espacios de formalización lográbamos mejores cotizaciones y que esas cotizaciones pagaban todos los costos de esa organización y además esos beneficios se distribuían. Bueno, los contextos parecen condicionantes en muchos casos, ¿no? Otro de los elementos que se citaron fue que a nivel de los equipos de trabajo los recursos humanos son escasos. Imagínense países como Brasil, Argentina, Colombia, que son enormes, y que para trabajar productos locales se requiere una presencia y una continuidad en el tiempo, porque se trata de procesos muy largos. Bueno, era una limitante. Los financiamientos pueden ser una limitante. El construir equipos interdisciplinarios estables en el tiempo y con disponibilidad en la región, ¿no? Y las redes temáticas de investigación debilitadas, las redes en torno a estas temáticas. Bueno, elementos positivos es que estas temáticas, bueno, este ciclo de conferencias da testimonio de esto, es una temática que se va instalando, que se va abordando, que se van formando investigadores y agentes de desarrollo que están comprometidos, que los espacios sobre esta temática son crecientes y que los marcos conceptuales de a poco van logrando una adaptación al contexto territorial y social y cultural y económico de nuestro continente.
Hay especificidades valorizables y en nuestro país, donde vayamos lo vamos a encontrar. Hay ecosistemas que son diversos. Si bien muchos de ellos, el monte chaqueño, son muy amenazados, va avanzando el cultivo, los cultivos más extractivos van avanzando, las culturas van siendo marginadas, pero todavía existen, hay saberes, hay culturas, hay conciencia de las especificidades culturales y del patrimonio, que es creciente. Hace 3 o 4 décadas esta conciencia no existía. Las poblaciones rurales son cada vez más sensibles a las especificidades territoriales y al mundo rural, y hay una conciencia creciente sobre la necesidad de preservar el ambiente y las culturas. Entonces, no todos los elementos son negativos, pero hay condicionantes que son fuertes, ¿no? Y a nivel rural, bueno, las poblaciones rurales son envejecidas, hay un éxodo rural, la infraestructura no siempre es la adecuada, la capacidad de insertarse en las burocracias son muy disímiles, aún en región como la Pampeana, ¿no? Con producciones más artesanales, no siempre les es fácil. Hay regiones que no tienen una capacidad de organización autónoma, una escasa a veces articulación entre instituciones y consumidores en general con un poder adquisitivo que, si bien los hay con gran poder adquisitivo, no es generalizado, y en nuestros países en las últimas décadas con un aumento, una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, cuando nos imaginamos estos procesos de diferenciación y de valorización, lo tenemos que imaginar en esos contextos territoriales y culturales tan diversos, ¿no? Hay territorios que son de comunidades indígenas, comunidades mestizas, territorios de inmigrantes, como yo vivo en Pigüé, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde somos mayoritariamente descendientes de inmigrantes europeos. Hay territorios que son muy mosaicos de cultura, como por ejemplo, si uno toma el Gran Buenos Aires, tenés lo que es la horticultura como una población con impronta de la población boliviana. Entonces hay como territorios que son mosaicos, que se van articulando. En Argentina no, pero sí en otros países, comunidades afrodescendientes. Y esto de que los territorios rurales, urbanos y rurbanos también le dan una potencialidad a esa capacidad de articular actores locales para diferenciar y valorizar los productos. En algunas fotos voy a mostrar algunos territorios, comunidades y recursos territoriales que se podrían y se pueden valorizar, ¿no es cierto? Si vamos a toda la región andina de los Andes secos, tenemos culturas como diaguitas, ¿cómo se llama? Bueno, todos los descendientes se me forraron todas las etnias posibles, pero bueno, ustedes sabrán disculpar la laguna e imaginar todos los pueblos, los aymara, bueno, todos los que viven en las regiones andinas y en el noroeste de nuestro país. Esto es Amblayo, por ejemplo, un valle Calchaquí, donde se produce este queso, donde antes era sobre todo de cabra, hoy hay más oveja, pero es un queso de leche cruda con cuajo natural. Y voy introduciendo imágenes que quizás desde una visión más sanitarista puede parecer difícil, pero por ejemplo todas estas realidades nos requieren de investigaciones y de visiones de comprensión más amplias. Por ejemplo, nuestros colegas de instituciones de investigación, de INTA y de otras instituciones han probado que utilizar el cuajo natural, ese que este hombre tiene en su mano, contribuye a la inocuidad del alimento porque permite un descenso más pronunciado del pH en las primeras etapas de la maduración, con lo cual muchas de las bacterias que podrían ser peligrosas y que estén presentes desaparecen en el proceso de fermentación. Entonces, no tenemos que partir, si queremos preservar esas culturas y esos productos, tenemos que partir de entender y de razonar la inocuidad en el contexto cultural y productivo y de consumo donde se desarrolla. Son enormes desafíos que requieren de evoluciones conceptuales y de evoluciones en la forma de abordar las temáticas. Por ejemplo, el monte chaqueño, donde se produce este queso, lo mismo,
Fíjense, por ejemplo, en esta zona, este queso producido en el norte, noroeste de Formosa, es mayoritariamente consumido en los pueblos del lugar. Entonces, imaginar un proceso de diferenciación en ese contexto quizás no sea ni siquiera pertinente, porque lo producen y consumen gente del lugar. Sí se podría trabajar en la valorización de la cultura y de los saberes, pero no necesariamente con un sello de calidad. Y sí comprendiendo la evolución de las poblaciones microbianas y de su impacto en la salud. Y acá quiero hacer un alto porque últimamente he estado muy atento a evoluciones conceptuales europeas, por ejemplo, sobre quesos de leche crudo, de alimentos fermentados, donde se resalta la importancia de estos alimentos para la salud humana y donde se relacionan las crecientes enfermedades de alergias, enfermedades autoinmunes y otras con la gestión de la inocuidad y con la forma de producir que reduce la biodiversidad microbiana. Entonces, la valorización de estos alimentos puede pasar por entender el aporte de esos alimentos a la salud y de esa cultura, pero no necesariamente por la diferenciación, no necesariamente mediante un sello, pues son producciones informales, por decirlo de una forma, y consumidas en el lugar. Pero sí está bueno reconocer la especificidad y el valor de estas culturas, de cómo gestionan la diversidad biológica, de cómo permiten mantener esa región de monte, y que producen vacunos, quesos y otros tipos de productos y artesanías. El valorar esa cultura es la primera etapa para valorizarlo. Y la diferenciación podría ser una estrategia dentro de esa valorización, pero no siempre. Espero que se me entienda, pero estos casos creo que son bien gráficos para entender las diferencias. Es distinto el territorio cuando uno va a Colonia Carolla, descendiente de friulanos, de Italia del Norte, una cultura occidental en el corazón, bueno, no en el corazón de la región pampeana, pero sí de la región productiva y económica argentina, sobre la Ruta 9, un paso obligado para el norte, una vidriera, donde distintas manifestaciones culturales, en este caso estoy mostrando el salame, que es un proyecto que hemos trabajado como indicación geográfica durante varios años, dado que el producto, el salame de Colonia Carolla, tiene una calidad que lo hace único. Quienes conocen el salame de Carolla, si uno les da una feta de salame o un salame, saben decir si es o no el típico de Colonia Carolla. Entonces hay una materialidad, una inserción en el mercado, una ubicación geográfica y un contexto social que nos permitió llevar adelante un proceso de diferenciación mediante una indicación geográfica. En Colonia Carolla, y después lo voy a comentar, más allá de esta indicación geográfica, hay otro proyecto de una valorización de otros productos del territorio mediante una marca territorial, como dulces, vinos, otras conservas, los platos típicos de esta cultura, porque hay platos que existen solo en Carolla, ¿no? La roñosa, el frico, son la panacota, el postre, el pan que se hace para comer el salame. Entonces hay un montón de elementos territoriales que se pueden valorizar, algunos de ellos diferenciándolos con una marca o una indicación geográfica. Las carnes, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un producto elaborado, y las carnes son objeto de varios procesos de diferenciación. Aquí tenemos, por ejemplo, las carnes en Carrefour de huella natural, como se llama, carne del pastizal. Nosotros estamos trabajando en nuestra región la diferenciación de carnes a pasto, ¿no es cierto? Entonces, pero es otra cultura, es muy distinta a la cultura de la ganadería vacuna de la región del Chaco formoseño, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y otra cosa que es interesante de entender en nuestra cultura es que muchas veces el punto de venta es donde se comunica una calidad que no siempre es. Por ejemplo, si yo voy a una carnicería de la región pampeana, puedo pensar que es una carne a pasto. Y sabemos que una parte muy importante de las carnes de la región pampeana provienen de sistemas intensivos.
Pero el punto de venta evoca algo natural, una región. Entonces, esos son mecanismos de valorización que no necesariamente son de diferenciación mediante sellos y que muchas veces pueden ser, digamos, herramientas muy útiles cuando se quieren valorizar productos locales. Puse esta porque es un poco más exótica, son producciones de ostras en Florianópolis, que es otro tipo de producto, otro tipo de mercado, y que requiere de estrategias que pueden ser claramente de diferenciación o de valorización en un sentido mucho más amplio, de comunicar mediante, no sé, en los restaurantes, por ejemplo, que esas ostras son locales, o una fiesta de la ostra, o como fuera. Bueno, entonces para recapitular un poquito lo que surgió de la evocación de estos casos. ¿Por qué hablamos de valor, de valorización y de diferenciación como conceptos que enmarcan la reflexión? Valorar es reconocer o estimar el valor o mérito, las cualidades de una persona o de un objeto, ¿no? Implica una calificación positiva. El concepto valor viene de valere, del latín, que es fortaleza. Entonces, el valorar es reconocer esa fortaleza. ¿Mm? ¿Qué es valorizar? La valorización implica un proceso de reconocer valores positivos y de transformar un recurso territorial, cualquier manifestación cultural, puede ser hoy llamado artesanía. Fíjense que hay, por ejemplo, utensilios. Hoy estaban hablando en un taller de las ruedas de carro, por ejemplo, en Misiones, son herramientas de trabajo. Se trabaja con bueyes. Bueno, pero las ruedas muchas veces se venden como artesanía para hacer lámparas. Y hasta se fabrican ruedas en madera mucho más débiles, digamos, que no soportan el trabajo, pero sí ya se volvió una artesanía, un utensilio. Hay muchas expresiones culturales que se pueden volver elementos valorizables. Entonces, esos recursos territoriales los transformamos en valores territoriales cuando es asumido por esa comunidad colectivamente y es reconocido en forma positiva y se lo hace reconocer por terceros como un valor. Algo que nosotros podemos tener como algo normal o corriente, porque lo vemos todos los días, podemos encontrarle esos valores, esas fortalezas, esas calificaciones positivas, comunicarlas y que terceros reconozcan ese valor, esa valoración positiva. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Lo que asumimos como normal todos los días, lo podemos mirar con otros ojos, valorarlos y hacerlos que otros lo valoren. Pero para eso se requiere muchas veces cambiar la forma de mirar y de entender y hacer todo un trabajo con esas comunidades para asumir los valores que comunicamos. Entonces, valorizar, por eso nosotros hablamos de valorizar y no siempre de agregado de valor, porque desde nuestra óptica el agregado de valor podría poner más el foco en los objetos. Y a nosotros lo que nos interesa son las personas, son esas comunidades, ¿no? Es una visión desde el territorio hacia los espacios de valorización. Y muchas veces los espacios de valorización son los propios habitantes del lugar. Después vamos a ver algunos ejemplos. Y esto es para incluir dentro de nuestra óptica los aspectos comerciales, mercantiles, económicos, pero contextualizarlos digamos, en otras dimensiones que son más amplias. Entonces, el centro son las personas, el proceso es resaltar los aspectos positivos y comunicarlos, y la valoración es el resultado de ese proceso en el que asumimos los valores, los comunicamos y terceros valoran esos aspectos. Y eso, el primer elemento positivo de un buen proceso de valorización es que la comunidad local se valore, se autovalore como hacedores de esos valores territoriales.
¿no? Ustedes imagínense, si yo voy al Chaco formoseño o a los valles calchaquíes y les digo, no, este queso realmente no tiene futuro en el mercado, lo tenemos que cambiar, esto así no va, lo otro así no va, para que le guste al consumidor hay que hacer esto. ¿En qué medida estamos contribuyendo a que esa cultura se autovalore y valore las especificidades del ambiente de producción y de los recursos locales? Los pastizales, todos los recursos genéticos locales, la biodiversidad microbiana, esas levaduras, esas bacterias que están presentes. Entonces, el comprender la especificidad, el valorarla y valorizarla, debería implicar una mayor autovaloración. Hay un montón de ejemplos de este tipo. Podría citar que el Alto Camaquá, en Brasil, ¿no? El proyecto del Alto Camaquá, el proyecto en la Prepuna y Puna catamarqueña en Belén, sobre todo el distrito de Villavil. Lo mismo en Carolla con el salame artesanal. Ahora vamos a ir un poco a eso. Entonces, para que quede claro, diferenciar es que los objetos sean identificados y diferenciados ante los consumidores. Entonces generamos referencias para que los identifiquen y los diferencien. Sin embargo, para nosotros la diferenciación debe formar parte de un proceso más amplio de valorización. Podemos diferenciar sin valorizar, con lo cual las consecuencias pueden ser negativas en el territorio. La patrimonialización es una consecuencia. Si nosotros asumimos un paisaje, una cultura, un producto como propio, y las generaciones siguientes lo asumen como propio, lo estamos transmitiendo y se está haciendo patrimonio. Hay un montón, una cantidad enorme de manifestaciones culturales que se pierden porque no se dan estos procesos de valorización, ¿no? Entonces, estos procesos de diferenciación, recordemos, la diferenciación es generar referencias, sobre todo en la puesta en mercado, para que se reconozca y se diferencie. Y la valorización es un proceso más amplio que implica también a la comunidad, pero que no pasa solamente por esa diferenciación. Y los objetivos pueden ser también económicos. Pero fíjense que yo estaba hablando de reforzar una cultura, la autoestima, la identificación con un territorio, conocer y corregir cuestiones técnicas, porque esos quesos artesanales de leche cruda, seguramente hay cosas para mejorar en el proceso de elaboración para que sean más seguros. Aspectos sociales de inclusión, se habla cada vez más de incluir a la mujer, a los jóvenes, evitar las migraciones, la valorización de las diferencias culturales en territorios donde conviven distintas etnias, las cuestiones ambientales que normalmente queremos poner en el centro, pero si no las ponemos en el proceso de valorización como centrales, las consecuencias no va a ser preservar ese ambiente. ¿Está bien? Y lo económico como parte de esos procesos. Ahora, ¿cuándo es importante el aspecto técnico? ¿Cuándo es importante el aspecto económico? ¿Y cuándo es importante lo cultural? Cuando la gente pone en el centro de sus objetivos estos objetivos. Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos un cordero en el centro de la Mesopotamia, la gente decía, nuestro problema es llegar al mercado. Era un problema relacionado con la comercialización y económico. Cuando empezamos en Carolla, el problema era preservar el salame típico porque se estaba perdiendo, y van a ver que era cierto, ¿no? Y en otros casos pueden ser técnicos, económicos y ambientales. En el caso del cordero, en el centro de la Mesopotamia, la pérdida de la actividad ovina hace que se cierre el monte y además facilita el avance de otras producciones que desmontan, con lo cual se pierde esa biodiversidad y esos espacios que son reservorios naturales, ¿verdad? Entonces, es la propia comunidad, el propio grupo movilizado el que tiene que decir para qué quiere diferenciar y valorizar el producto. Entonces nosotros no podemos decir, antes de ir, lo que hay que hacer es, no, hay que ir a escuchar y ver para qué se va a dar ese proceso de valorización y en qué medida es pertinente un proceso de diferenciación.
Bien, sigamos. Entonces, herramientas, los sellos de calidad de las marcas son herramientas de diferenciación. Y quiero volver después sobre el proceso. Más que la herramienta, lo importante es el proceso. Yo puedo construir una denominación de origen de forma tal que genere impactos muy negativos en el territorio. Cito el tequila en México, que es uno de los efectos negativos más conocidos en denominaciones de origen. O puedo hacer de esto una herramienta para dinamizar la comunidad, para rescatar valores, para lograr objetivos económicos, sociales, ambientales, el que quiera. Las ferias y las festividades son la fiesta del poncho, la fiesta de la vendimia, la fiesta del salame, son formas de valorizar una actividad, una comunidad, un territorio, un producto. El turismo rural, y ojo con el turismo rural, porque si no sabemos manejar el producto local, se banalizan, se venden imitaciones, se venden calidades. El salame de Carolla, el problema grande es que se vende todo, y cuando fuimos avanzando en el proceso vimos que el 85% en volumen del salame de Carolla no es el salame típico que la comunidad reconoce como propio. ¿Por qué? Porque en la Ruta 9 se vende todo. ¿El turismo rural es una oportunidad? Sí. El tema es cómo lo manejamos desde el territorio. Los circuitos cortos cada vez más son herramientas de diferenciación, de valorización. Los nuevos productos que se pueden hacer a partir de recursos territoriales que existen, como hablábamos recién, por ejemplo, la rueda de carro, pero hecha con maderas más débiles, pero que sirven para otros fines. Bueno, esto venía de otro taller, disculpen. Y la animación local, esto quiero resaltarlo. Cuando yo decía que el proceso de valorización, muchas veces el espacio de valorización es el propio territorio. Talleres en las escuelas, por ejemplo, para que haya un respeto de la diversidad cultural. Nosotros hemos hecho talleres en pueblos de nuestra región donde determinados migrantes son vistos como poblaciones inferiores. Y a partir de los alimentos hemos resignificado lo que era ser inmigrante de uno u otro lugar. En las escuelas también, por ejemplo, la transmisión de saberes, el aprender a hacer un producto local en las escuelas. En nuestro distrito, por ejemplo, en Goyena, es una comunidad de origen con una impronta mallorquina, y con los chicos aprendíamos a hacer embutidos tradicionales de Goyena, como la sobrasada. ¿Está bien? Entonces la animación muchas veces es una forma de valorizar y de patrimonializar, de que eso siga existiendo. Los museos, en la medida que son entendidos como espacios de interactividad de la cultura local con un visitante, y donde vamos trabajando en expresar las especificidades de la cultura. Ahora, los productos y las culturas van evolucionando, y entonces los museos tienen que mostrar también esa evolución. Si yo hoy hago el museo del queso de Amblayo, voy a mostrar cómo era el queso hace 50 años y cómo es hoy. Y voy a mostrarles herramientas y las formas de vida. Entonces, los museos no son espacios estancos donde uno mira una foto, sino pueden ser espacios de interacción y de aprendizaje. Hay un museo muy interesante en Barranca Larga, por ejemplo, hoy donde decía, en el distrito de Villavil, ¿cómo se llama? La Puna Catamarqueña, donde justamente trabajos de antropólogos muestran un montón de procesos de elaboración y de producción y de cómo se construyen las casas, donde la arquitectura local también es una especificidad territorial. Y las cuestiones nutricionales también, el ir adaptando. Por ejemplo, en La Puna, voy a citar esto, se trabajó en las escuelas y se vio que los productos locales no eran utilizados en el comedor, y el cambio en la dieta y la inclusión de las gaseosas y de las golosinas y demás entraban por la escuela. Entonces, fíjense cómo abordar la nutrición y la diversidad biológica y la diversidad cultural están relacionados y necesitan ser abordados en forma conjunta. Y obviamente todas estas, o sea, si hago un sello de calidad en una ciudad, también puedo hacer la feria, el turismo. Hay un montón de las animaciones en las escuelas, los museos, son todas estrategias que se pueden combinar. Aquí tienen un paneo de sellos, de diferenciación,
Aquí tiene, bueno, la primera denominación de origen argentina, que fue el chivito criollo, la primera indicación geográfica, que fue el salame de Colonia Carolla, las marcas colectivas como Argentine Angus Beef, Fairtrade, ¿no? Distintas calidades que se pueden comunicar en la diferenciación, los productos orgánicos, halal, esta herramienta que es la marca social colectiva, que puede servir para comunicar distintas calidades en procesos de diferenciación. Y no sé cómo estoy en tiempo, pero voy a avanzar sobre el caso, por ejemplo, de Colonia Carolla, que bueno, ustedes ven una cultura, una diversidad de expresiones culturales, y que, por ejemplo, bueno, a través de talleres y demás investigaciones se fue trabajando la indicación geográfica, se entregó el reconocimiento en 2014, pero les quería contar, bueno, de ese proceso se reeditó la fiesta del salame, porque antes del proceso había mucha gente que no se hablaban entre ellos, había muchos conflictos, no es que hoy son todos amigos, pero se reeditó la fiesta del salame. Y este señor, que es raro, ¿no? Porque ustedes van a ver el logo del salame de Colonia Carolla, se inspiró en este hombre y él lo supo después que el logo fue comunicado. Es más, se lo comenté yo en esa fiesta. Ya tenía indicación geográfica el salame. Ahí tienen, por ejemplo, la festividad, como los panes locales que se hacen para comer el salame y que la fiesta obviamente encuentra su lugar. Ahí estaba el intendente, bueno, se reeditó la fiesta. Ahora, los impactos. Hasta ahora a nivel de precio no ha habido impacto positivo, por un montón de factores que podemos analizar y que tenemos escrito. Pero los elaboradores empezaron a hablar entre ellos, por eso les hacía hincapié en el proceso. Es importante cómo se construyen los espacios de acuerdo, cómo se bajan el nivel de los conflictos, cómo se abordan técnicos, problemas comerciales, técnicos, la reedición del salame. Los aspectos de la inocuidad fue importante porque es un salame artesanal, al que no se le agrega ningún tipo de fermento, pero nosotros demostramos que se puede hacer un salame inocuo en forma artesanal y madurado en sótanos. El ordenamiento de las faenas de cerdos, que es siempre un desafío, la formalidad, como les decía, las políticas locales para estimular la IG, salieron un poco más a los eventos, y ahora estamos tratando de que se incorpore en la normativa nacional el sótano para poder lograr el salame típico cumpliendo la normativa nacional que hoy no está adaptada al salame. Bien, y hoy se va hacia una marca territorial. Por último, esto surgió de un taller que hicimos sobre miel, nuevamente, cómo se puede pensar en una denominación de origen, pero también una ruta de la miel, el museo apícola, estas son todas la gente del INTA del Delta que nos facilitó para ese taller las experiencias y las fotos, los talleres en las escuelas, generar conciencia del ambiente, porque la abeja requiere de biodiversidad. Yo estoy en una región donde la apicultura se ha debilitado por el monocultivo, se puede comunicar un sello orgánico, bueno, en definitiva se puede trabajar en la valorización de una forma general y en la diferenciación como una de las herramientas para la valorización. Y disculpen, quizás me extendí demasiado. Bueno, Marcelo, no, perfecto. De tiempo perfecto. Nos queda incluso tiempo para recibir preguntas y para intercambiar un poquito contigo esta óptica, ¿no? Voy así como para abrir el fuego en esta charla, algo que me parece que es importante rescatar y poner en discusión, ¿no? Viste, Marcelo, que durante muchísimo tiempo y principalmente a mediados de los 90, empezó digamos, un movimiento de promoción a nivel de Latinoamérica de lo que eran las cadenas de valor. O sea, toda una serie de, incluso organismos multilaterales de crédito, financiando procesos que se llamaron en algunos países latinoamericanos clusterización, en otros fomento de cadenas productivas.
Y la verdad que se avanzó. Yo he formado parte durante, digamos, a partir del 2012 en adelante, he formado parte de muchos grupos de investigación y de consultoría en torno a esto, apoyando las cadenas de valor. Y había como una sensación de que el hecho de fomentar el desarrollo de la competitividad de las cadenas de valor iba a permitir a la agricultura familiar formar parte de esa cadena de valor. Indudablemente que ha pasado el tiempo y hoy hay un debate muy fuerte de cómo la agricultura familiar, estos productores muy anclados al territorio, con productos típicos, con culturas específicas y particulares, con valores particulares, cómo esos agricultores se suman a estas cadenas de valor. Y con mucha sorpresa, digamos, muchos especialistas a nivel internacional dicen las cadenas de valor no han dado respuesta a la inclusión de los agricultores familiares. Y yo digo y pregunto, Marcelo, ¿daría la sensación que estamos frente a la necesidad de dar debate con herramientas y con mecanismos totalmente diferentes a esto? O sea, daría la sensación, por lo que vos nos acabás de plantear, que claramente son una cadena de valor en sí mismo. O sea, son un territorio valorizado. Es otra forma de mirar, digamos, el desarrollo sostenible, ¿no?, en los territorios. No sé si coincidís en esta óptica. Esto es algo que venimos discutiendo hacia el interior de la cátedra también, ¿no es cierto? Sí. A ver, yo creo que hay conceptos que nos ayudan poco en muchas situaciones. El concepto de competitividad no necesariamente es... se habla cada vez más de la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Pensar la seguridad alimentaria en muchas regiones, bueno, la región pampeana yo creo que están en inseguridad alimentaria fuerte por una especialización y una monoculturización, pocos cultivos, poco variados, hay todo, y hay, diría, una reformulación a partir de reflexiones sobre la agroecología, sobre la producción orgánica, sobre una agricultura más razonada, que son todos enfoques distintos, pero una búsqueda de volver a... O sea, es muy difícil, se perdieron muchas especies, se perdió mucha gente, se perdió muchos saberes en la región pampeana, pero hay toda una preocupación por mantener, donde existe la diversidad biológica y cultural, de sostenerla. Competitividad y cadena me parece que no son conceptos adecuados para esas reflexiones. Yo comparto un poco más la visión de sistema agroalimentario, de sistema alimentario. Hay todo un abanico hoy de conceptos que pueden ser interesantes, pero, por ejemplo, el de eficiencia me parece que nos ayuda poco. Yo buscaría más el de efectividad. No es lo mismo efectivo que eficiente en un sistema productivo, en un sistema comercial. Entonces yo creo que hay un montón de conceptos que estamos reformulando. Bueno, nosotros algunas cosas hemos escrito y se ven otros colegas, pero clúster, por ejemplo, es un concepto que viene de la industria, de la concentración industrial, ¿no es cierto? Entonces es adaptado al mundo industrial, pero si yo lo quiero adaptar al mundo artesanal, es muy difícil, porque está generado en otro contexto y para otro objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, sí coincido mucho, Gustavo, que... y por eso puse mucho hincapié en el contexto latinoamericano. Nuestros conceptos se tienen que adaptar a eso. A mí me golpeó mucho, por ejemplo, una de las primeras entrevistas que hice en mi tesis doctoral, era un productor que se habían juntado en grupos para exportar carnes. Estamos hablando de una producción prácticamente con una lógica industrial en la región pampeana, ¿no es cierto? Estamos hablando de producciones insertas en mercados globales y con un mercado local muy desarrollado y demás. Y hoy muy formalizado, en aquella época mucho menos, ¿no? Pero yo a ese hombre lo entrevisté y él estaba con antidepresivos. Cuando me fue a servir vino, me dijo, no puedo tomar vino porque estoy tomando antidepresivos. Había perdido el campo por ese proyecto de exportación de carnes. Se pensaba que integrar la cadena verticalmente, apropiarse de la plusvalía,
era automáticamente una ventaja. Y no lo fue, y a mí me pegó mucho él y muchos casos de gente que por supuestos y por conceptos que por ahí no estaban adaptados a nuestras realidades, costó caro, costó esfuerzo. Entonces sí coincido en esta necesidad de ahondar en las pistas que nos dan conceptos que se adaptan más a nuestras realidades y a nuestras diversidades de realidades. No es lo mismo, por eso mostré fotos bien distintas, porque son contextos territoriales, de mercado, de sistema de producción, que son todos distintos. Coincido. Sí, perfecto, perfecto, Marcelo. Sí, se viene un debate muy importante en torno a cuál es el rol incluso de la política pública en esto, ¿no? Nosotros en la cátedra tenemos una asignatura optativa que es Identidad Territorial y Producción de Alimentos, y trabajamos mucho con todos estos conceptos y estamos convencidos de esto, que se viene digamos, una intervención fuerte en términos de política pública para dar herramientas suficientes para poner en valor estas regiones, ¿no? Estos territorios. Vos decías y mencionabas muy bien el tema del salame de Carolla. Tenemos también otros ejemplos. Tandil está trabajando fuertemente también en el reconocimiento de ciertos productos, ¿no? Y me da la sensación que todavía estamos en una deuda pendiente en términos de herramientas, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de herramientas tenemos para poder ayudar a esos territorios, ayudar a esas sociedades a que pongan en valor sus saberes, su conocimiento, pongan en valor esto? ¿Pensás que tenemos que avanzar más en el desarrollo de herramientas, o las que tenemos son suficientes? ¿Hay No, alguna sin denominación de duda, origen? yo creo que sin duda hay para evolucionar mucho. Primero lo conceptual, porque las facultades yo creo que en general ponen mucho acento en las visiones más clásicas, más ingenieriles y comerciales, digamos, ¿no? Entonces, un cambio de cultura en las distintas especialidades que tienen que intervenir, imagínate que hay que cambiar la forma de ver lo que es un alimento sano, y hay que cambiar la forma de ver lo que es la inocuidad. Estoy hablando de productos artesanales, típicos locales. No estoy hablando de la gran industria. ¿De acuerdo? Y en esto quiero ser preciso. Pero para acompañar estos productos se requiere de una visión distinta, de investigaciones distintas. Nosotros, por ejemplo, el queso de Amblayo fue investigado en una forma distinta porque nuestros colegas tenían una visión distinta. No fueron a buscar la bacteria más perjudicial, fueron a comprender primero cómo era el proceso y cómo hacer más seguro ese alimento. Entonces se requieren de cambios en los, digamos, en los programas de estudio, en la capacitación de los funcionarios públicos, en la articulación de las instituciones públicas y en las herramientas legales, en artesanías y en alimentos. Hay que completar el abanico de herramientas. Para mí las denominaciones de origen están muy solas y sobreutilizadas, o se pretende demasiado, forzando algunos casos que no tienen un potencial para una denominación de origen, y por una presión política se acuerda la denominación de origen, pero no tiene el producto una base técnica. Entonces, sí necesitamos otras herramientas, por ejemplo, que si hay un lugar de un territorio, un producto de un territorio que es muy conocido, pero que presenta muchas calidades todas distintas y que no es posible diferenciar uno, bueno, una marca territorial o marcas de ese tipo permitirían descargar a la denominación de origen de la presión que se hace para obtenerlo, ¿no? Porque obviamente hay componentes políticos, componentes económicos. Entonces, sí coincido que hay que aumentar el abanico y darle potencia a otros. Por ejemplo, había un sello que no sé cómo evolucionó, que era biodiversidad natural, creo que era un sello muy interesante. Bueno, esos sellos hay que mostrarlos, implementarlos y capacitar a la gente para acompañarlos, ¿no? Y otra cosa, y discúlpame, me voy lejos, pero para acompañar un proceso de esto se requieren por lo menos 7 a 10 años. Entonces, instituciones que hagan proyectos a 10 años, cuando todos estamos acostumbrados a hacerlo a 3 años, a 2 años,
son limitantes también, hay un montón de cuestiones que hay que evolucionar. Claro, claro, por supuesto, Marcelo. Sí, lamentablemente nuestras necesidades nos marcan una inmediatez y una necesidad de trabajar en lo inmediato, y estos procesos son procesos largos de construcción cultural. Me gustó mucho el concepto de patrimonialización, ¿no es cierto? Es decir, el poder convertir algo local en un patrimonio, ¿no? Un saber, un valor en un patrimonio. Y la sociedad le tiene que dar reconocimiento para que sea patrimonio, ¿no? La propia sociedad. Y indudablemente que estos procesos son procesos largos. Lo podemos ver en muchos sistemas agroalimentarios sobre los cuales trabajamos, que dicen, bueno, pero ¿cuáles son los resultados del año que viene? ¿Qué vamos a obtener? El año que viene vamos a dar un paso importantísimo en la dirección correcta. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Pero me da la sensación que tenemos un gran camino por recorrer en todos estos temas, Marcelo, y en particular, bueno, ya habiendo cumplido el horario, agradecerte todo el trabajo en esta línea. Creemos que hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer en esta dirección, y bueno, queremos agradecerte el aporte tuyo como profesional, como investigador en este sentido. Y dejarte los últimos minutos para el mensaje final, antes de despedirme. Bueno, dos cosas. Cuando estabas hablando me acordé del intendente de Colonia Carolla en el año 2008, que fuimos a hablar y entonces él quiso saber cuánto tiempo llevaba el proceso. Y yo le dije, bueno, estos procesos suelen durar 4 a 6 años por lo menos. A él le quedaba 1 año y medio. Y él dijo, sí, bueno, no importa, yo no voy a cortar cinta, pero esto hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que se requiere mucho, ¿no? Esas visiones más generosas, más territoriales y más largoplacistas. Y entender que los valores territoriales, el agua es un valor territorial fuerte, los saberes, y no es todo plata, pero la plata existe y es importante, pero no es todo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros los conceptos de valorización, de patrimonio, de identidad, que compartimos, ¿no?, la importancia, son ejes estructurantes para pensar sociedades a futuro. Y por último, quiero agradecerles muchísimo por los contactos que venimos teniendo hace un tiempo y por esta posibilidad, y siempre dispuesto a seguir trabajando juntos, así que muy, muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, Marcelo, los agradecidos somos nosotros. Sí, indudablemente vamos a seguir trabajando, tenemos mucho por compartir en esto y aportar a lo que es, digamos, la economía y el desarrollo de nuestros territorios. Así que, Marcelo, un gran abrazo a la distancia que nos toca en este espacio virtual, y bueno, y a seguir trabajando. Por lo pronto, bueno, los saludamos a todos y todas que han participado de este encuentro y de esta primera charla en el segundo ciclo de charlas de diferenciación en agroalimentos, en sistemas agroalimentarios, y invitarlos a nuestro próximo encuentro, que estaremos publicitando por las redes y por los medios con los que siempre estamos en comunicación. Así que bueno, gracias y gracias a todos.